Cuando hablamos de las tortugas ninjas y específicamente sus villanos, estamos hablando de un bagaje inmenso de personajes muy atractivos y bien desarrollados con los cuales podías conectar y te daba gusto volver a ver. Dentro de ellos estaban Destructor como el villano principal y Krang como un villano secundario, pero no menos importante. Pero para llevar a cabo muchos de sus planes, había un personaje que era una pieza clave, un científico llamado Baxter Stockman. En el video de hoy estaremos hablando de este personaje, recordando sus inicios y finalizando con su historia de origen según los cómics de IDW. Pero antes de comenzar, no se olviden que en el canal van a encontrar una lista de reproducción específica sobre diversos personajes de las Tortugas Ninjas. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La primera aparición de este villano fue en los cómics de las Tortugas Ninjas de Mirage Studios. Acá su apariencia era la de un hombre afroamericano y fue presentado como un científico psicópata, el cual había creado los Mausers, unos pequeños robots que usaba para robar bancos. Luego, en la serie animada de los 80, su apariencia cambió completamente a un hombre blanco y rubio. También su personalidad era distinta, era alguien honrado que buscaba ganarse la vida tratando de ofrecer a los Mausers a distintas empresas. Pero al no tener éxito fue contactado por Destructor, quien utilizaría sus robots para acabar con Splinter. Más adelante, Baxter es arrojado a la Dimensión X, pero en el momento de ser arrojado, una mosca ingresa al portal haciendo que Stockman se transformara en una mosca mutante. ¡Ay! ¡Todavía le puedo ser de utilidad! ¡Soy un científico! ¡Ay! ¡Está cometiendo un terrible error! Ninguna prisión puede tenerme cautivo. Luego, engañado por Destructor, él le declara la guerra a las tortugas. Esto es una clara referencia a la película llamada La Mosca de 1986. Pero la historia que hoy les voy a presentar es una que se encuentra en los cómics de IDW, donde nos presentan a un doctor bastante diferente al que conocimos en la serie animada y con una personalidad más fiel a la primera aparición en los cómics. La historia comienza de la siguiente manera. Baxter Stockman se hallaba reflexionando en una isla sobre el largo tiempo que había pasado trabajando para el Señor de la Guerra, Krang. Más que nada siendo su lacayo, encargándose de supervisar la finalización del Tecnódromo, aquella obra de proporciones aterradoras y posibilidades ilimitadas, que le facilitaría a los Krang llegar a la Tierra y conquistarla. Pero por más que hiciese su mejor esfuerzo, Baxter sabía que llegar a conocer a Krang en profundidad era toda una verdadera locura, apenas había arañado la superficie. Sin embargo, entendía lo suficiente. Krang tenía la intención de utilizar el Tecnódromo para terraformar la Tierra, rehacerla mejor a las necesidades de su pueblo, pero un extenso cambio no se adaptaría al suyo. Él sabía que tenía sus límites. Krang quería la transformación completa del ecosistema, algo que sería irreversible y haría que la Tierra no fuera apta para la vida humana. Pero Stockman no podía permitirlo, pero tampoco podía desafiar al Señor de la Guerra. Esto lo dejaba con un gran problema, pero era consciente que todos los problemas tenían una solución. Su padre le había enseñado de pequeño, mientras jugaba al ajedrez, que todo era cuestión de pensar. Pensando, cualquier cosa podía convertirse en una victoria y ganar era de lo que se trataba la vida. Pero el pequeño Baxter desafiaba a su padre. Creía que aquel juego era uno muy tonto y que no podía enseñarle a pensar. Pero su padre era muy sabio y sabía que el ajedrez podía ser un gran maestro que lo obligara a anticipar los obstáculos y cómo llegar más lejos. Pero el pequeño Stockman solo hablaba de suerte, algo que indignaba a su padre, quien creía que la suerte no era más que un montón de tonterías supersticiosas. Él solo creía en su mente y todo lo que podía lograr con ello, y eso quería transmitirle a su hijo. De regreso al presente, los recuerdos de Baxter son interrumpidos por Krang, quien le exigía velocidad al momento que él llamara. También le exigía un informe del estado. Pero Baxter, disculpándose, le decía que había estado a mitad de una operación bastante compleja, pero que en cuanto a la tecnología, todo iba avanzando según lo previsto. Pero para Krang, lo previsto era demasiado tarde, estaba cansado de esperar. Baxter trataba de hacerlo entender que hacer las cosas apresuradas no era sinónimo de hacerlas bien, pero para el Señor de la Guerra aquella aclaración era un insulto.
no le estaba ofreciendo una opción. Creía que el científico desperdiciaba mucho tiempo en pequeños proyectos secundarios y no veía relación de ellos con el tecnódromo. Baxter le informaba que la gente que trabajaba para él eran competencia limitada, que se necesitaba un poco más de innovación para impulsar y acelerar las cosas. Pero el ser extradimensional estaba considerando que había juzgado mal con exactitud el grado de responsabilidad que la mente de aquel científico podía manejar. Stockman le comentaba que sus proyectos estaban inspirados en el concepto de colonia de insectos en general. Había creado un prototipo al que llamó Flyborg, un mutante parte insecto y parte máquina lo suficientemente pequeño como para caber en espacios reducidos. Este era más fuerte que cualquier trabajador humano, más intuitivo que uno no tripulado y lo mejor de todo, completamente prescindible. Si se llevaba a cabo lo esperado, iba a ser lo suficiente de ellos para poner al tecnódromo en marcha antes de lo previsto. Esta información despertó el interés de Krang, quien suponía que Stockman había tropezado con algo muy valioso, así que dándole el último aviso, la comunicación finaliza. Minutos después, Baxter vuelve a su trabajo mientras continuaba recordando a su padre. Estos recuerdos esta vez eran de su adolescencia. El tablero de ajedrez era el mismo y su padre más avejentado lo incitaba a mover rápido. Pero Stockman se tomaba su tiempo para pensar. Su padre le decía que ya debía tener varias ideas sobre la base de los movimientos disponibles que iba a dar, por lo que asume que tal vez no era tan inteligente como él creía. Pero Baxter hace una jugada y cae en la trampa de su padre. El enojo había hecho que se volviera loco y jugara apresurado, sin pensar. Su padre entonces le daría una nueva lección. El enojo sacude tu concentración y así se cometen los errores. Si bien aquel era un juego, en la vida había muchas cosas que no se podían rehacer. Volviendo al presente, Baxter avanza en su proyecto. Aún sin terminar, el tecnódromo le parecía magnífico. Con él podría cambiar la conquista por un objetivo para él mismo. Quería intentar poner en aquella tecnología un controlador de acceso, lo que le permitiría el acceso al mundo, a cambio de influencia. Eso sería mejor para todo el mundo, mejor que una tierra muerta. Él solo quería tomar el control total del tecnódromo, pero sabía que Krang no confiaba en nadie, y hacer un movimiento sin tener en cuenta los posibles contraataques sería algo muy tonto. Los sistemas informáticos eran monitoreados y la seguridad era demasiado para él. Lo único que lograría era que lo descubran y perdería su acceso. Pero si no hacía nada, la Tierra con éxito a lo sumo sería destruida. Pero en ese momento los guardias de Krang ingresan al laboratorio y se sorprenden al ver el proyecto del Dr. Stockman. Es entonces que le preguntan qué era aquella cosa y qué hacía allí. Pero para sorpresa de todos, aquella cosa se levanta y se presenta no como una cosa, sino como una cosa fungible. Pero aquellos guardias no estaban dispuestos a correr riesgos e inmediatamente le disparan y lo reducen. Pero Baxter trataba de que aquellos soldados no le disparasen más a su creación, mientras los soldados le ordenaban que apagase a ese mutante, algo que el doctor no podía hacer del todo. Y de pronto aquel robot con aspecto de insecto se lanza contra los guardias, negándose a ser apresado y los derrota violentamente. Aquella criatura se había creado con la fuerza máxima en un tamaño compacto, por lo tanto golpeaba como un camión fuera de control, y entre su pequeña escala exoesquelética natural y las mejoras cibernéticas era imparable. Baxter se sentía como el Dr. Frankenstein, perseguido por su propia creación, y aunque su monstruo no era tan inteligente todavía, era demasiado potente para detenerlo. Así que el doctor decidió llamar de urgencia a Krang para ponerlo al tanto de la situación. Este le informa que su experimento se había escapado y estaba fuera de control. El señor de la guerra automáticamente revisa el material de seguridad y entiende la magnitud de la situación, y responsabilizaba a Baxter por seguir jugando con los mutantes. Y Krang se hallaba bastante cansado de pelear contra mutantes. Stockman, en su desesperación, le pedía a Krang que mandase más guardias. Había implantado un chip de seguimiento en el Flyborg de prototipo para mantener el control sobre él y sabía que este volvería. Pero mientras aquella criatura se acercaba, Krang disfrutaba del estado alterado de su científico. Aún así decidió cooperar con él y ayudarlo a escabullirse.
sin darse cuenta que aquel era el plan de Baxter: llegar a la sala de control y tener acceso a información importante sobre el tecnódromo. Es de esta forma que Baxter se refugia en aquella sala, pero el Flyborg lo encuentra y con la fuerza que posee ingresa sin ninguna complicación. Pero el Dr. Stockman tenía ya su tableta en mano para desactivar a su creación, y es lo que finalmente hace. Al desactivarlo, Stockman le hablaba como si aquel prototipo lo pudiese escuchar. Sabía que estaba con mucho dolor, incluso después de haberse quitado el collar, pero él tenía el control completo de lo cibernético en su cuerpo. El cerebro biológico podía ser capaz de pensar, pero solo era porque él lo permitía. Aquel ser le preguntaba por qué y Stockman le respondía que tenía algo que él necesitaba. Así que abriendo el pecho de su creación, toma un chip, mientras le dice que él inicialmente estaba destinado a ser un caballo de Troya, el cual iba a introducir un dispositivo que podía de forma inalámbrica cosechar los datos del tecnódromo. Pero entonces tuvo una idea mejor: con algún truco podría tener acceso a todo. Mientras la criatura se arrastraba por el suelo intentando escapar, Baxter se regocijaba en su éxito. También sabía que no podía dejar pistas. La destrucción que había ocasionado con su prototipo debía quedar en el olvido, pero solo le quedaba un cabo suelto: su propia creación. Es de esta forma que, fingiendo ser atacado por el Flyborg, los hombres de Roca ingresan y el Dr. Stockman da la orden al prototipo para que los atacase. Todo en contra de su voluntad. Hasta a los soldados les parecía extraño aquel ataque, ya que sabían que la mente de aquella criatura era civilizada. De esta manera, el Flyborg se lanza contra el fuego de las armas y, pidiendo por favor que no disparasen, es eliminado. Tiempo después, Baxter vuelve a su trabajo, pero esta vez tenía acceso a los planes de Krang. Aquellos objetivos le parecían realmente inquietantes y se entera de que el alienígena no tenía intenciones de dejarlo vivo a futuro. Pero aquellos archivos tenían la información necesaria para hacerse del control del tecnódromo, pero no podía hacerlo solo. Así que recurriría al Fugitoid. Su mente era la gran responsable del tecnódromo, y Krang temía su talento para la invención, así que lo convertía en el instrumento perfecto para sus planes. Esa sería una jugada maestra: el registro de entrada, una jugada que había aprendido a hacer hace muchos años. En ese momento, con una enorme sonrisa, Stockman recordaba nuevamente a su padre. Aquel hombre que le enseñaba a pensar ya era un anciano, y Baxter se encontraba con él nuevamente frente a un tablero de ajedrez. Pero esta vez la jugada no sería la misma. Baxter le da a su padre un cheque de un juego que había estado jugando durante años. Su padre, desconcertado, le pregunta qué era de lo que estaba hablando, pero Stockman le responde que su oficina estaba siendo limpiada y que él se quedaría a cargo de la empresa, de Stockgen. Su padre, angustiado ante la noticia, le hace la misma pregunta que aquella criatura que había creado y mandó a morir: ¿por qué? Si le había enseñado todo lo que sabía. Pero para Stockman aquellas palabras no significaban nada. Él solo había asistido para que su padre supiera que ahora él había tomado el control y tenía un truco más en la manga. También le manifestaba su decepción por cómo su padre estaba reaccionando, pero poco le importaba: había ganado. Y para él eso era todo acerca de lo que se trataba la vida: de ganar. Bueno amigos, llegamos al final de la historia del origen de Baxter Stockman, uno de los villanos más importantes dentro de la franquicia de las queridas Tortugas Ninjas, y que, como podemos ver en este cómic, no siempre fue un hombre mosca. Eso solo ocurrió en la serie animada de los 80, luego en la película de Batman y las Tortugas Ninjas y alguna que otra serie de los 2000. Ahora me gustaría que me dijesen qué les pareció este origen y también qué les parece en sí el personaje. También no se olviden de dejarme sus recomendaciones para futuros videos, ya sea de las tortugas o de otra franquicia que los estaré preparando. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar su like y activar la campanita, que me dan una mano bárbara para que el canal siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.